Estamos de vuelta aquí en La Verdad Nos Hará Libres por Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Ahora sí, vamos a entrar de lleno con un tema que me tiene bastante preocupada. ¿Y por qué les digo esto? Porque definitivamente se ha tergiversado demasiado la historia para beneficiar a ciertas personas. ¿A quiénes me refiero, no? Cuando murió Abimael Guzmán, yo me quedé horrorizada por las cosas que vi en las redes sociales diciendo que a lo mejor, como no había redes sociales en ese momento, nos habían mentido y estaban terruqueando a Abimael Guzmán, ¿no? Y estaban terruqueando a Abimael Guzmán y estaban terruqueando acá, terruqueando allá. Y empezó con este asunto del terruqueo que en realidad ya lo venimos viendo hace buen tiempo. Eh, pero qué loco que justo las personas que se quejan de terruqueo son las primeras que están relacionadas, por supuesto, a todo lo que tenga que ver con personas que, si no son terroristas, han cometido actos terroristas. Una de estas personas es Hugo Blanco. Y yo insisto, si alguien tiene memoria sobre estas cosas, es el que ha sido miembro de la Benemérita Guardia Civil del Perú. Yo en este momento tenemos conectado al general Oscar Ponce de León Rivera. Él ha sido presidente de Acenespar, ahí fue cuando yo lo conocí, y además ha sido candidato, es una persona bastante involucrada con su patria, con su país. Y ahí viene el tema, él ha sido Sinchi, o sea, sabe perfectamente cuál es el sacrificio que implica ser parte de la Guardia Civil. General, buenas noches, bienvenido a La Verdad Nos Hará Libres. Vale, buenas noches, a tus órdenes. Un gusto conversar con usted. Después de mucho tiempo, ¿qué Después de dices? mucho ¿Cómo estás? tiempo. Bueno, general, acaba de fallecer Hugo Blanco y vemos una avalancha de reivindicación de este guerrillero, ¿no? O sea, personas que dicen que ha muerto un gran sindicalista, un gran luchador social, le han hecho documentales en el Ministerio de Cultura, o sea, impresionante, pues, ¿no? O sea, martirizándolo casi que como si fuera un santo. Pero, ¿cuál es la memoria que tiene la Guardia Civil del Perú respecto de Hugo Blanco Bustíos? Galdós, perdón. Bueno, en realidad, actualmente hay una corriente, pues, ¿no? Una corriente de elevar la imagen de la izquierda. Ujú. Pero estamos hablando de Hugo Blanco más o menos de la década del 60, los años 65, 64, Ujú. donde hubieron unas guerrillas y lamentablemente muchos guardias civiles, gente del pueblo, porque nosotros somos gente del pueblo, el pueblo hecho ley, eh, sufrimos lamentablemente la pérdida de muchos eh, oficiales y suboficiales de la Guardia Civil que fueron a combatir, digamos, ¿no? Estos movimientos guerrilleros en esa época que tenían la influencia castrista en su mentalidad, pues, ¿no? De esa época, de Rusia, Cuba y tomar a América Latina. Lamentablemente, en la realidad la conocemos todos, ¿no? Que no se pudo. Pero, de todas maneras, la presencia de Hugo Blanco responde a una parte de la izquierda revolucionaria, que no han podido, porque nosotros somos un pueblo católico lleno de costumbres de buena voluntad, y estos señores fueron utilizados, lamentablemente, fueron utilizados. Falta de cultura de repente, ¿no? En lo que es el comunismo de esa época, y que sabemos ahora que el comunismo ni siquiera en la Rusia cayó el muro de Berlín, desapareció la Rusia comunista y ahora podemos observar que la cuna del comunismo oísta, que es China, igual es uno de los principales estados imperialistas, capitalistas en el mundo, ¿no? Entonces, lamentablemente, Hugo Blanco responde a momentos de violencia entre peruanos que muchos agricultores, mucha gente que tenía sus parcelas, no eran gamonales, tenían sus pequeñas parcelas en la zona del Cusco. Él se levantó en la zona del Cusco, hubo un movimiento guerrillero focalizado en tres partes del país. Una de ellas, creo que fue Hugo Blanco en la zona de la Convención en el Cusco, Así y fue es. capturado, porque vilmente asesinó a policías en un puesto de la Guardia Civil, Era lamentablemente. bastante sanguinaria su manera de matar guardias civiles y después usar los uniformes, robarles las armas. Pero para
poder ya continuar, porque obviamente el tiempo siempre me apremia aquí en la radio, pero importante decir esto, ¿no? ¿Qué cree, general, que se debe hacer para promover la historia real, ¿no? Porque, insisto, ¿no? Hay personas que quieren de alguna manera santificar a una imagen que realmente estuvo manchada por asesinatos muy crueles, ¿no? Y que definitivamente faltaron a la ley, lo que acaba de decir, el pueblo hecho ley, o sea, mató a gente del pueblo que estaba resguardando puestos de la Guardia Civil, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que Así hacer es. para crear conciencia? Mire, yo soy testigo de excepción, digamos, porque mi padre fue un comandante de la Guardia Civil y en esa oportunidad él dirigía una unidad de la policía que era la 30 Comandancia. Entonces, en esa época, yo era un menor de edad, pues lógicamente, pero tengo grabado en la mente, y por eso me hice Guardia Civil, de que a mi padre le pidieron, como era en esa época, a mi padre le pidieron una cuota de efectivos para ir justamente a combatir las guerrillas. Claro. Y yo lo escuchaba en esa época, y cada unidad aportaba pues, una cantidad de efectivos y se iban a las guerrillas. Después, que es una situación que no la puedo olvidar, que mi padre lo notificaron para que vaya a recoger sus efectivos. ¿Y dónde cree usted que recogieron los efectivos? En la morgue del hospital de policía, achicharrados cruelmente. Ese tipo de métodos ha usado siempre el comunismo. Ese tipo, ¿no? Ser criminales, ¿no? Una criminalidad pero bárbara. O sea, utilizar a la gente, campesinos entre campesinos, gente del pueblo contra gente del pueblo, lamentablemente. Y me parece que es una crueldad de que se esté recordando a un tipo de esta naturaleza, que de repente tuvo buenas intenciones, espero que hayan sido así, pero sus métodos, su crueldad, su maldad, lo hice mucho porque estuvo detenido, estuvo preso. Sí, claro. Estuvo 7 años Así en el frontón cuando debió haber estado estuvo, estuvo, 25 y le estuvo, dieron la amnistía, ¿no? así es, le dieron amnistía, lamentablemente el presidente Velasco, que era una persona, no obstante que era militar, pero tenía influencia de izquierda, Así es. lo perdonó. Junto a varios del Pero movimiento de izquierda revolucionaria, sí. los resultados lo vemos ¿no? Ahí están los resultados de la reforma agraria y de los movimientos terroristas que hubieron en esa época, ¿no? Tal cual. Lamentablemente, sí. Bueno, muchas gracias, general, por haber estado con nosotros hoy. La verdad que en otro momento yo sí quiero llamarlo ya, pero para hablar de otras cosas, sobre todo para hablar de los hinchis de Mazamar y para hablar también de la lucha contra el terrorismo y la cantidad de anécdotas que usted tiene, porque la verdad que tiene Claro. muchísimas y yo creo que la gente tiene que conocer más de estos Ajá. testimonios, más de estas anécdotas de personas que han estado cerca justamente a estas figuras de la Así, historia para que pongan atención a la historia real y no a la que le están contando después en medio de toda esta posverdad. Un fuerte abrazo, general. así es. Gracias, Vania. Un saludo, gracias. Nos vemos Habrá pronto. oportunidad de conversar nuevamente. Gracias. Tal Chao, cual. chao, gracias. Bueno, ese fue el general Oscar Ponce de León Rivera. La verdad que yo quiero contarles un poco de qué va y ahí Marielita me va a ayudar pues con las imágenes. Pero cuando nosotros empezamos a hablar de Hugo Blanco nuevamente, ¿no? De hecho, fue hace un tiempo, cuando yo estaba trabajando en la Legión de Honor de la Benemérita Guardia Civil del Perú, mi abuelo era presidente en ese entonces, y yo los apoyaba mucho con el tema de redes sociales y difusión. Y ellos se pronunciaron porque dijeron, queremos expresar nuestra especial decepción como peruanos, pero sobre todo como miembros de la Guardia Civil, ya que en ese entonces aún estaba en funcionamiento nuestra institución antes de la unificación y creación de la Policía Nacional. Los guardias civiles arriesgaban a diario sus vidas en la protección más cercana a la sociedad. En los archivos del historial del origen de la 48 Comandancia, los hinchis, se narran los nefastos hechos de violencia que protagonizó el mencionado guerrillero en el Valle de la Convención Hilares entre noviembre del 62 y mayo del 63, donde asesinó a los guardias civiles Aníbal Valencia, Américo Carpio y Hernán Briceño. Hernán Briceño es el que tiene la historia más cruel. Y yo quiero ir específicamente a esa historia. Así que, Marielita, la imagen número 12, y dale zoom en lo que está resaltado, ¿no?
Entretanto, el guardia briseño, tirado en el suelo y con el cuerpo ensangrentado, impotente para hacer nada, dio un último grito en la misma cara del asesino. Eres un maldito comunista. Algún día pagarás este crimen. No tuvo tiempo de decir más. Una barreta de fierro le perforó el cráneo. El cuadro era desgarrador. Hugo Blanco se quedó sosteniendo la barreta con la sonrisa del sádico que goza con el dolor y la muerte, mientras sobre la cara del guardia briseño se desparraman los sesos que le salían por el ojo izquierdo, la nariz y los oídos. Yo sé que es muy fuerte escuchar esto, pero esto está en la página 23, en el capítulo 3 del Ministerio de Guerra, cuando habla del inicio de la subversión. Y yo publiqué esto cuando salió el documental. Primero, que hablan de él en la Revolución y la Tierra como si fuera algo bueno, ¿ya? Y segundo, que lo mencionan como si fuera una figura ilustre, una persona buena. Le hicieron un documental que se llama Río Blanco, Garganta Profunda, por el Ministerio de Cultura. Si tú quieres llevar el documental a tu región, convérsanos. Y eso no es todo. De hecho, a ver, él nació en Cusco, como bien ha dicho el general también está muy, muy llegado a la zona del Cusco, ¿no? Regresó a Perú, protagonizaría junto a otros jóvenes de izquierda que eran apristas rebeldes, porque acuérdense que el aprismo también nació como revolucionario, no se olviden de eso. Quisieron boicotear la venida del vicepresidente Nixon en su momento. Tenemos las imágenes justamente del tema de Nixon, tengo entendido, Marielita, que es la primera, ¿no? La primera justamente es lo que pasó con Nixon. Después, Blanco captaría la atención de agentes de la policía, se fue a trabajar a la Hacienda de la Convención en su tierra natal. Ahí conocería a su primera esposa, con la cual tendría una hija. Hugo Blanco se integraría al Sindicato de Trabajadores del Cusco y al Sindicato de Trabajadores de Chaupimayo. Se han dado cuenta que siempre están metidos en la revolución los sindicatos, ¿no? O sea, bueno, siempre pasa eso. Hay muy pocos que yo conozco que realmente son sindicatos de trabajadores sanos. Uno de ellos, un abrazo para la CTP, ¿no? De Trabajadores del Perú. Hugo Blanco ese mismo año se uniría al FIR, Frente de Izquierda Revolucionario, junto con Juan Pablo Chang, que después iría a Bolivia a acompañar al asesino Ernesto Che Guevara La Serna en la célebre guerrilla de Ñancahuazú, ¿no? Hugo Blanco aparecería como figura reconocida en el escenario político en el 62. Para ese entonces el Perú era gobernado por una junta militar, junto antes del tema de Manuel Prado Ugarteche, tristemente célebre toma de la Hacienda Santa Rosa. Pasaron una serie de cosas. Acá es donde pasa lo de Hernán Briceño. Uno de los asesinatos más sanguinarios que ha cometido este señor, ¿no? Está en el libro Las guerrillas en el Perú y su represión, en el capítulo 3, página 23. Antes ese libro estaba en Google en PDF. Ahora buena suerte con encontrarlo, porque para variar, cuando hay tanta posverdad, se borran las fuentes originales. Siempre pasa eso. Y acá quien domina la narrativa es la izquierda caviar, que es justamente la que reivindica a este sujeto. En el gobierno de Belaúnde Terry lo condenó a pena de muerte, pero debido a la presión de organizaciones de derechos humanos, mire desde qué época están que meten su cucharaza a las organizaciones de derechos humanos, ¿no? Intelectuales extranjeros y nacionales bajo el lema Hugo Blanco ne dois pas morir, no voy a decirlo en francés porque primero que detesto ese idioma, pero bueno, más allá de eso, lograron que se cambiara la pena de muerte por 25 años de cárcel. Pasó solo 7 años en la cárcel, porque después Velasco le dio la amnistía. ¿Quién fue quien pidió que lo saquen de ahí? Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir. ¿Les suena? Simone de Beauvoir, la madre del feminismo, la que le daba a sus eran presas, ¿no? A sus presas, chiquillas, estudiantes lesbianas, ¿no? A su esposo para que él tenga... O sea, era un tema horrible. Simone de Beauvoir es la autora de la frase la mujer no nace, la mujer se hace. Es una negacionista de la biología, para colmo. Esa es la gente que pidió que le dieran la amnistía a Hugo Blanco, ¿no? Que ay, no lo maten, pobrecito, no lo maten. No importa cómo haya matado a los guardias civiles, no importa eso. No lo maten, pobrecito. Lamentablemente Blanco ni siquiera cumplió los 25 años, lo que acabo de decir. Tras el golpe que lideró Velasco, el gobierno militar amnistió al terrorista, así como amnistió a los del MIR, y Blanco Galdós se fue del país hacia México. En México escribiría Tierra o Muerte, y ahí se hizo pues el ídolo de los zurdos, ¿no? De verdad.
Eso ha ido pasando. Pero ¿saben a dónde se fue después? Porque como buen caviar, ¿a dónde se quitó? A Suecia. A Suecia. Les encanta vivir en Europa. Les fascina vivir en Europa. Si no, pregúntenle a la señora francesa Verónica Mendoza. En Suecia, Blanco se dedica, irónicamente, a dar charlas. ¿Cómo es, no? Así como Verónica se fue a Bélgica a llorar que Dina Boluarte era una dictadora, ya, se dedicó a dar charlas sobre democracia. Porque eso es lo que siempre hacen. En el gobierno militar lo deportó hacia Argentina por fomentar la violencia y el vandalismo. Mira qué raro. En el 78 fue elegido con una de las más altas votaciones con el partido de extrema izquierda del año 1979. Aya de la Torre básicamente le dijo, no, tú no vas a entrar. Y el otro le dijo, ya pues por favor. Y el otro le dijo, bueno, ok, anda, báñate y regresas. Literalmente lo mandó a bañarse. Hugo Blanco, como podrán ver en las imágenes, porque ahorita yo me imagino que deben estar viendo la imagen número 5, la imagen número 4, la imagen número 3. Anda intercalando para que más o menos vean cuál era el orden de esas cosas, ¿no? Hugo Blanco siempre se vestía así. Tenía su casaca y su pita, ¿no? Su pita, su cuerda ahí. Pero ándalo a ver cuando venía la Internacional Socialista. De frac. De frac. Porque siempre pasaba eso. O sea, su pita ahí bien amarrada, ¿no? A la cintura, pero tremendo camionetón, ¿no? Ay, Dios mío. Así un poco más y celebrándole el cumpleaños a sus perros, como lo hacía Sigrid Bazán. En fin. También quiero que pongan la imagen donde está con Verónica Mendoza, Marisa Glave, la número 7, Marielita, porque esa es la gente que idolatra a Hugo Blanco. ¿Me dejo entender? Con ellos se juntó. Entonces ahora Hugo Blanco viene, se pasea, da conferencias, se puede juntar con el terrorista Peter Cárdenas, como podemos ver en la imagen número 8, ¿no? Y también con personas que representan al final lo mismo, como Greta Thunberg, ¿no? Entonces, al final, la izquierda progresista y la izquierda comunista radical trotskista, como era Hugo Blanco, sí se pronuncian este tipo de cosas. ¿Por qué creen que Hugo Blanco tenía una foto con Greta? ¿Ustedes de verdad creen que les importa el cambio climático? No. El globalismo es eso. Totalitarismo. Totalitarismo. Dominio total. Por eso rechazamos la Agenda 2030 y por eso además es contraria a lo que estamos buscando hacer. ¿Y qué dice? Pon la imagen Marielita número 9, ¿no? Sigrid, con profunda tristeza recibo la noticia del fallecimiento de Hugo Blanco. Hoy los despedimos, pero nos queda su legado como sindicalista, luchador social e histórico líder campesino. Hasta la victoria siempre. Sigrid Apple Watch Bazán, ¿no? Hasta la victoria siempre. O sea, de verdad que ya. Mi amiga Lucía Alvites, se nos fue Hugo Blanco, su valentía y persistencia por un Perú sin patrones ni injusticia se queda como ejemplo para acompañarnos y darnos fuerza. Venceremos, compañero. Abel Gilbonio, hijo de un emerretista. Hasta siempre, compañero Hugo Blanco, hasta siempre. Anaí Durán, la que rendía homenaje al ojo que llora, se fue Hugo Blanco, uno de los indispensables, líder campesino, diputado y representante en la Asamblea Constituyente, siempre activo y solidario con los pueblos que luchan por su dignidad. Claro, ¿cómo luchan? Asesinando policías, ¿no? Una parte del siglo XX peruano se va con él, pero quedará siempre en nuestra memoria. La burguesa, Verónica Mendoza Frisch, la amiga francesa. Gracias a hombres solidarios y valientes como Hugo Blanco es que miles de campesinos que solían ser tratados prácticamente como esclavos pudieron empezar a vivir con dignidad, a recuperar sus tierras y el fruto de su trabajo. ¿A costo de qué, Verónica? ¿Realmente fue así? ¿Realmente fue así? ¿O se volvieron insostenibles y todos los dueños de las tierras y fueron recuperando sus tierras? Eso no lo cuentan. No cuentan tampoco qué es lo que pasó después. Dice la historia y los pueblos así lo recordarán. No, lo van a recordar como una persona que hacía que entre hermanos se maten. Como dice el general, hacer que el pueblo mate al pueblo. Terrible, doloroso. Ustedes pueden ver cómo posa de lo más feliz con un arma en la imagen número 11. Y hay un titular que quiero que vean acá que dice, no aislemos a Sendero Luminoso. ¿Qué decía Hugo Blanco? Nosotros creemos que la lucha armada es el único camino para que el pueblo tome el poder. O sea, solo matando pueden tomar el poder.
El lagarto Vizcarra hace poquito dijo, la única manera que Keiko sea presidente es que no haya nadie contra ella. Se asemeja bastante a este discurso. La única manera es matando. ¿Cuál es la diferencia? Lo importante es, ¿están dadas las condiciones para la lucha armada ahora? Creemos que sí. Si yo, por ejemplo, militara en Tarapoto, ya le daría a los campesinos que practiquen autodefensa armada de la misma manera que lo hicimos en la convención, que es donde asesinó policías. Santa Rosa de Lima, como patrona de la policía, intercede por esas almas de los policías que lucharon valientemente contra estos subversivos violentos que fueron el preámbulo al terrorismo más sanguinario que vivimos en el país. Yo no quiero dejar de decir que Hugo Blanco Galdós ha sido una figura nefasta en nuestra historia y no tenemos que estar felices por su muerte. Nunca. Eso no es motivo de alegría, de celebración. No. No se trata de eso. Pero tampoco se trata de mentir, porque después de morir aparentemente todos son santos. No. Recordemos en su correcta proporción a este personaje de la historia para que no se repita y para que no volvamos a ver a policías, como dijo el general, achicharrados, que lamentablemente vimos uno el año pasado en las protestas, quemado con un cartel encima que decía Dina asesina. ¿Por qué estamos permitiendo que se repita la historia? No podemos permitirlo. Así que ya saben, cuídense, concienticen y recuérdenle a la gente la verdad histórica para que no cometan los mismos errores. No a la guerra entre hermanos, no a la violencia entre peruanos. No importa el color de la piel, no importa el origen, eso no importa. Lo que importa es que evitemos la violencia y la guerra. No crean jamás que la lucha armada es la única manera de llegar al poder, porque eso se llama terrorismo. Así que no lo hagan. No lo hagan. La violencia nunca es la solución. Hay que pedirle a Santa Rosa de Lima que interceda para que esto se acabe de una vez y la violencia finalmente cese. Porque mientras sigan pidiendo una nueva constitución con consignas violentas, vamos a seguir viendo a policías quemados como el suboficial que murió de esa manera en el sur del país.